Herzlich willkommen, benvenuti. Pero bueno, bienvenidos, bienvenidos. Hay un libro del maestro que se llama Lo que creemos los cristianos y son dos tomos y son de doctrina, ¿no? Hay antropología, cristología y en un tomo ve todo, ve eclesiología, ve cristología, ve antropología y luego dedica el tomo 2, todo el tomo 2 a la escatología. ¿Qué les parece? Como que se dio cuenta de la importancia, de la diversidad de temas y dijo, pues como fue saliendo, pero imagínense, es decir, el 50% del libro, lo que creemos los cristianos, lo dedicó a la escatología. Ahora nosotros, pues no vamos a... hay otros videos de la fundación que tocan todos los temas, es decir, todo lo que creemos los cristianos. Y están por allí ya, pero yo voy a tomar nada más el tomo 2 que tiene que ver con la escatología. Entonces, digamos que el 50%, el maestro asume que ya lo conocemos, el otro 50%, pero bueno, ahí vamos a ir rellenando los pedacitos que no nos sepamos. Pero vamos entonces a enfocarnos a este tomo, el tomo 2 que se puede conseguir, está en Amazon, de la escatología. Cuando pensamos en la escatología, generalmente, ¿qué nos imaginamos? El fuego, ¿no? Y el tiempo, que va a llegar en la hora cero, donde el tiempo pues va a terminar, el último tiempo. ¿Cómo va a ser esto? Hay una lectura bíblica que podemos hacer, está muy chiquita, ¿no? De Juan primera de Juan 2 del 18, nada más algunos versículos que podemos leer. No, no vamos a leerlo todo, ahí se los dejo, lo pueden ver después, pero dice, hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así habrán surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. El último tiempo, el último tiempo. En griego ahí diríamos eschatos, schatón. Y anticristo. Recordarán que la palabra Cristo es ungido o Mesías en hebreo. Entonces son el contrario al Mesías, el antimesías. Pues con esta lección iniciamos el estudio del último tema. Dice el maestro de nuestro sistema de doctrina, lo que creemos los cristianos. El sistema, afirmamos, es el sistema de doctrina de la Biblia. Y solamente la formulación de las doctrinas es tarea nuestra, junto con su arreglo en el orden de estudio. El orden pues, se le ha impuesto, se han tomado los diferentes elementos de la Biblia para tener pues, la doctrina. Una doctrina que sale fuera de la Biblia, pues ya no es doctrina bíblica, será pensamiento humano, pero no será doctrina bíblica. La formulación se hace pues con base en la Biblia. Reconocemos la Biblia como regla de fe. Conducta también, ¿eh? Ley y conducta. Para el arreglo, el orden, pues lo creamos nosotros. De hecho, cada punto refleja el sistema entero y es el enfoque o perspectiva para relacionar cada tema con la estructura total de la doctrina. Si el orden de estudio es opción, como decimos nosotros, no estamos iniciando desde el principio lo que creemos cristianos, sino que nos llegamos a la mitad y ahora vamos a usar nada más el libro 2.
Pero la interrelación que existe entre las doctrinas es algo que tenemos que descubrir en la Biblia, tanto como los contenidos mismos de las doctrinas. Entonces, lo que pensamos, lo que creemos los cristianos es aquello que está en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Como decimos, si no está en la Biblia, pues podremos decir que es algo que se nos ocurre o algo que nos gustaría decir, pero que si no está en la Biblia no lo vamos a aceptar. Eso quiere decir que tenemos que estudiar con mucho cuidado lo que dice la Biblia, con orden y desde el principio hasta el final. Tenemos que empezar con Génesis y terminar con Apocalipsis, pero sin saltarnos los pasajes, sino todo. Este punto es importante en relación con ese el último apartado de nuestra teología, es el que pone el maestro al final, porque hay una tendencia a desarrollar la escatología, que así se llama, es el nombre técnico, ahí viene el griego, no puse la transliteración porque creo que todos pueden leer, es muy fácil, es hatos, último final, y logía, pues es el estudio o tratado, le llaman así, es hatos. Ni siquiera es catos, sino debería ser es hatos, porque es ji, no capa. Pero bueno, allá nos acostumbramos a decir es catos y así vamos a seguirle. Aunque les digo estrictamente hablando, tendría que ser es hatos. Y la tendencia de algunos es pues empezar a estudiar psicología, pero sin tomar en cuenta las otras doctrinas. Y entonces empiezan a salir cosas un poco raras, ¿no? Pero nosotros no lo vamos a hacer así, estamos asumiendo que tenemos las otras doctrinas que apoyan, que sustentan la escatología. La escatología, que es el estudio del escatón o escatón, el último tiempo, para estar correctamente contextualizada, tiene que estudiarse en el contexto del pacto y de la providencia. O sea, no podemos separar esa doctrina, el pacto y la providencia de Dios, el gobierno y el sustento que Dios hace de la creación y del ser humano, del pacto de gracia que Dios establece desde Génesis y que haya su culminación en Apocalipsis. Ese es el contexto. No podemos hablar de lo que va a suceder al final sin hablar de lo que estuvo al principio. No podemos decir, hablar de las cartas de Pablo sin el Antiguo Testamento. No es lógico, no es coherente. Hay gente que lo hace, pero no es lógico ni coherente. Tenemos que ver el todo. Tampoco es posible hablar del porvenir del hombre, su muerte, su resurrección, pues sin tener una doctrina de la antropología, si la naturaleza humana, cómo es el hombre. ¿Es bueno por la naturaleza y la sociedad le corrompe? Bueno, algunos filósofos y personas proponen eso. O es de naturaleza corrupta y va inclinado al mal. Pues también tenemos que pensar en el alma. La idea de la inmortalidad del alma tiene serias implicaciones para la escatología. ¿Se encuentra esa idea en la escritura? ¿Que el alma es inmortal? Pues algunos cristianos y no cristianos han adoptado esta idea, la idea de la inmortalidad del alma. Y no solamente los cristianos, sino también otras religiones adoptan y filosofías adoptan esta postura. Vamos a ver. ¿Y el papel de la iglesia? ¿Qué me dicen? El papel de la iglesia en el reino de Dios. ¿Y el futuro de la iglesia? A veces uno alrededor dice, hoy creo que la iglesia está decayendo tanto. Vean nada más ahí en Holanda que algunas iglesias ya son discotecas. Bueno, los edificios. Pero el pueblo creyente, ¿ya no habrá creyentes en Holanda? Como el conjunto de los redimidos, la iglesia tiene que ver con la eclesiología. Entonces, ven, antropología, eclesiología, todo esto va involucrado en el escatón, en la escatología. Entonces, tenemos que tener unas bases sólidas, firmes, de las diferentes doctrinas para poder comprender, entender la escatología.
Y bueno, obviamente la segunda venida de Cristo está íntimamente relacionada con la cristología, la doctrina del Mesías. Basta esto para demostrar que no se puede estudiar la escatología fuera de la relación con la estructura total de la teología sistemática. No la podemos estudiar si no la relacionamos con la totalidad de la enseñanza doctrinal de la Biblia. Aunque parezca obvio, pero tenemos que insistir en eso, que no podemos estudiar que es los últimos tiempos, el escatón, si no tenemos unas bases de cristología, de eclesiología, de antropología, de soteriología, y vamos a ir pues poco a poco, ¿no? Estructurando estos estudios con base en estas doctrinas también. El carácter generalizado de la escatología. En realidad, esta idea de las últimas cosas, la escatología no es propiedad exclusiva del cristianismo, aunque se puede afirmar que lo correcto de la escatología que se basa en la revelación de Dios, pues cada sistema de pensamiento tiene su propia especie de escatología. ¿En qué va a terminar todo esto? Hasta los no creyentes proponen algún final. ¿O será que esto va a continuar para siempre? Pues parece que no, habrá un final de todas las cosas. Donde quiera que el hombre haya reflexionado sobre el sentido de la vida, sea de su propia vida personal e individual, o sea de la vida del ser humano en general, allí hay una escatología. ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Cuál es el final de la vida? Y les digo, sistemas de pensamiento, las personas tienen una escatología. Quizá ni siquiera saben que se llama escatología, pero lo es. El sentido de la vida, el sentido final, el propósito, tiene que ver con la escatología. Y las diversas religiones y sistemas de pensamiento también proponen una escatología. Cuando uno se pregunta, ¿hacia dónde voy? ¿Cuál es mi fin? Porque me queda claro que voy a terminar algún día. Algunos a los 70, otros a los 80, otros a lo mejor llegan a los 100 años, 120. Quizá rompemos el Guinness con 135, 45. Pero cuando uno se pregunta, bueno, ¿y en qué voy a acabar? ¿Cuál es mi fin? La respuesta que uno dé, incluso la no respuesta, es decir, no sé, es una escatología. Cuando uno se pregunta sobre el sentido de la historia, ¿será que la historia se repite? ¿O hacia dónde va la historia? ¿Realmente hay un progreso en la historia? ¿Estamos avanzando? ¿O simplemente estamos repitiendo los errores del pasado y no aprendemos de nuestros errores? Pues la respuesta que demos hacia el sentido de la historia o hacia dónde va la historia tiene que ser una escatología. Son reflexiones escatológicas. Aún aquel que dice, no sé, nadie puede escapar de hacer una reflexión sobre la muerte o de si hay una existencia después de la muerte. Algunos hasta adoran a la muerte. Que parece un poco extraño adorar un fenómeno, hasta pudiéramos decir un fenómeno natural, con comillas, pero así es. Y debido a que el sentido de la vida tiene que ver con la óptica con que se mira la muerte, una reflexión sobre la experiencia de vivir es también una escatología, porque nos queda claro que estamos viviendo, pero en realidad vamos encaminándonos cada día, cada segundo hacia el fin y tenemos conciencia del presente, del pasado y más o menos del futuro, porque ya lo que es el futuro pues ya se hizo presente y lo que se hizo presente ya se hizo pasado. Esa reflexión sobre la experiencia de vivir también es una escatología. Los que hablan de un progreso en la cultura, ¿no? Personas que son muy optimistas y dicen, no, sí, vamos avanzando, de un porvenir glorioso, y es en el cielo, en una sociedad sin clases, nada más tenemos que cambiar las estructuras de poder que existen, pues ya están estableciendo una escatología.
las extrapolaciones, aplicaciones de las teorías hasta de la evolución, tan en boga en nuestros días, son en el fondo también una fe religiosa y una escatología. Que sí vamos a lograr evolucionar y que nuestros cerebros piensen de manera pues más profunda y vamos a lograr que no haya tantas enfermedades y vamos a conquistar el planeta Marte, a ver si nos vamos a colonizar Marte cuando ya este planeta no sirva para nada. Pues es una escatología también y hasta una fe religiosa, porque queremos encontrar algo que nos dé sentido. Todos los que creen que el mundo se va a acabar. Dicen, no, ya, estamos de verdad estamos deshaciendo el planeta. Estamos contaminando tanto que ¿qué les vamos a dejar a nuestros hijos? Un planeta destrozado. Somos unos irresponsables. Y otros que dicen que no, no, a ver, sí, claro que estamos maltratando mucho el planeta, pero también es cierto que hay muchos esfuerzos de sobre todo de los ecologistas, que buscan, pues, minimizar el daño, pues también es una escatología. Entonces, para una persona que piensa, no le es posible escapar tener una escatología, porque esta tiene que ver con el estudio del destino último del individuo y el universo. ¿Qué hay al final? Recuerdo cuando mi hija tendría como 5 o 6 años. Sí, apenas estaba en el kinder. Pero un día estaba en su camita y me dice, mamá, cuando yo me muera, le voy a preguntar a Jesús las preguntas más difíciles. Así, hijita, ¿y qué le vas a preguntar? Le voy a preguntar, ¿cuál es el último de los números? El último de todos. Digo, bueno, sí. Sí le preguntas, hijita, porque ¿cuál es el último de los números? También es una escatología. El objeto del estudio de la escatología. Pues tenemos que distinguir entre el objeto de la escatología y los temas. Bueno, es lo mismo, ¿eh? El objeto es lo que recibe nuestra concentración. Es donde buscamos la información. Es lo que ocupa nuestra atención. Y otro van a ser los temas. Van juntos, pero sí hay que distinguirlos. Solo en el objeto nos concentramos. Buscamos allí la información. Allí es donde vamos a ocupar nuestra atención. Y luego los temas. Los temas va a ser la orientación mental con que buscamos cierta información en ese objeto. Entonces, ahorita vamos a definir el objeto y luego vamos a mencionar los temas. Los temas pues no van a ser exhaustivos, a lo mejor se nos van a quedar por ahí algunos, pero vamos a ver primero entonces el objeto y luego los temas. ¿Qué enfocamos? Y luego la orientación mental con la que buscamos la información en ese objeto. Aclaro. El objeto, lo que tengo que enfocar, lo que tengo que ver, sobre lo que tengo que observar, es la revelación de Dios sobre el escatón. O sea, ¿qué dice Dios? Y lo que decimos es diferente de lo que muchos de nuestros hermanos afirman como el objeto de la escatología. Muchos dicen, a ver si les ha tocado escuchar, pero que la escatología estudia la profecía que no se cumplió en el tiempo mismo del profeta. Si llegó el profeta, dijo algunas cosas, no se cumplieron, y estos nos lleva a los tiempos posteriores cuando se iba a cumplir. Como que los profetas estaban hablando del fin de los tiempos, pero como no se cumplió, pues entonces eso es lo que estudia la escatología, aquello que todavía no se ha cumplido. Bueno, en cierto sentido, pues sí, sí, pero no. La escatología entonces llega a ser una especie de hermenéutica de la profecía, una interpretación de la profecía. Ahora, pues hay que confesar que la hermenéutica es un importante área de estudio, sí, la hermenéutica de la profecía es una de las áreas que más estudio necesita. Ahí están los profetas, y son muchos, sobre todo los del Antiguo Testamento, que hay que analizar, que hay que interpretar también, pero la escatología es más que eso, no es una mera
hermenéutica o interpretación de la profecía. Es algo más. Se puede incluir, pero tiene que ser algo más. Además, pues, la interpretación de la profecía tiene implicaciones directas, ¿no?, para la escatología. Entonces, si tomamos como objeto nuestro estudio la profecía no cumplida, pues no vamos a encontrar todas las respuestas que buscamos para organizar la información bíblica sobre temas que atinan al sistema bíblico de las doctrinas. Y sí vamos a tener escatología, porque será la palabra de Dios, pero pues nos van a faltar muchas cosas. Entonces no podemos restringir el objeto del estudio escatológico a la profecía no cumplida. Tenemos que ir más allá. Tenemos que buscar más información de la revelación de Dios al respecto. No solamente la profecía no cumplida, es parte, pero no solamente eso, porque entonces nos va a quedar la información corta. No vamos a poder ver todo el panorama, vamos a ver nada más un pedazo. Muy importante, pero será parcial. Y lo que queremos es entender lo más Y sí, posible también hace el del de mi mamá, que Dios está como revela. en eco. ¿A poco no oyes? Es posible que se oiga el eco por los micrófonos, Chayito. Hola. El escatón. Esto es literalmente lo último. A veces se emplea en el sentido de la palabra, ¿no?, que ya vimos, y a veces en el sentido del futuro. Pero les digo, esto de hablar del futuro también es un poco raro porque lo que viene pues ya es, ¿no? Y lo que ya fue. Entonces hay dos libros muy buenos, excelentes, que hablan de la escatología. Hay uno que es el clásico, La Biblia y la vida venidera, de Hendrickson, y que tiene pues fue su tesis doctoral, y él habla sobre todo del Apocalipsis, pero ese es el tema. Y otro que es muy bueno también, que retoma Hendrickson y que realmente es de lo mejor que hay en español, traducido, que se llama La Biblia y el futuro, de Hokeman. El autor es Hokeman. Entonces, sí los pueden conseguir, son excelentes libros. Yo tengo el de Hokeman, pero tengo también el Hendrickson, pero tengo escaneado el de Hokeman. Entonces, si desean, me pueden mandar un mensajito y yo se los envío. Lo tengo escaneado ya. El Hendrickson no, sí lo tengo, pero escaneado no. Un uso un poco más tradicional es emplear el término en el sentido de las últimas cosas como unas finalidades, haciendo énfasis que la palabra último no está limitada al aspecto temporal, y es cierto. Las últimas cosas entonces no son solamente las cosas finales en el tiempo, nada más lo que ya hasta el mero, mero, mero fin de los tiempos. No, esto de lo último o en el sentido de finalidad, más bien tiene que ver con el propósito. En español a veces decimos las cosas finales como ya se acabaron, o no, pero el fin también lo usamos con el sentido del propósito. Por ejemplo, cuando decimos en el Catecismo de Westminster, ¿cuál es el fin principal del hombre? No quiero decir dónde se acaba, ¿no? Dónde se termina, sino el propósito. Entonces, fin en el sentido de finalidad, el propósito de las cosas. A veces también se emplea así, como les decía en el Catecismo de Westminster. La escatología entonces estudia la revelación bíblica sobre todas las cosas que la Biblia pone como finales, como últimas, y que pertenecen entonces al escatón. Dejamos el término así, el escatón, lo último, que está en la Biblia. Lo que va a pasar al final o lo que de hecho ya está pasando, porque es muy confuso a veces de hablar, ya viene, pero ya es. La vamos a tocar. En la Biblia, la división del tiempo es de la eternidad hasta la cruz de Cristo y desde la cruz de Cristo hasta la eternidad. Es decir, el evento histórico de la cruz de Cristo marca el tiempo, antes y después, como en
Nuestros tiempos decimos antes de Cristo, después de Cristo, diciendo casi siempre refiriéndonos al nacimiento, pero no tanto al nacimiento, sino a todo lo que fue la vida y obra de Cristo. Entonces, la eternidad hasta la cruz. Y luego de la cruz hasta la eternidad. Y bien, todo se complementa. Es el escatón es esta última división de tiempo, el tiempo posterior, desde la cruz hasta la eternidad. Antes de Cristo, después de Cristo. Desde el momento en que Él es crucificado, empieza la última división del tiempo. Ahí es el momento clave, el momento que divide la historia. Los temas. Pues los temas se agrupan por cuestiones de didáctica, yo pienso, en dos grandes apartados. Entonces hablamos de escatología general y escatología individual. Es un poco artificial, pero bueno, para ayudarnos un poco, ¿no? A enfocar los temas. Unos, escatología general y otros, escatología individual. A veces se traslapan. Está la escatología general y está incluida la individual y está la individual dentro de la escatología general. Pero sí pues se ha acordado, ¿no? Entre los teólogos que se divide así, en dos grandes apartados por cuestión de orden, en la escatología general y la escatología individual o particular. Como les digo, no es así como así en la Biblia, aquí están, ¿no? El capítulo tal de Pedro habla de escatología general y el capítulo tal de Juan habla de escatología individual. No, no, está a través de toda la Biblia, pero podemos separar los temas en estas dos. La primera división trata de las cosas finales que tienen que ver con grupos de personas, por eso se llama general. La iglesia, Israel, las naciones, etcétera. Por ejemplo, la segunda venida de Cristo se trata como parte de la escatología general porque tiene que ver con todos, pero con uno en particular también, ¿no? Pero es en general, es con todos, todo ojo le verá. Entonces debemos estar todos, las naciones también. La segunda venida de Cristo es parte entonces de la escatología general. ¿Quién es y cómo es el anticristo? Hay bastante literatura al respecto. Es el antimesías, antiungido, el enemigo de los creyentes, el enemigo de la iglesia, que trata de suprimir la iglesia, el cuerpo de Cristo. Pues tiene que ocupar nuestra atención y veremos si el anticristo es igual que el hombre de pecado. Bueno, el hombre de pecado, pues todos somos pecadores, sí, pero este es como el hombre de pecado, así como de pecador, pero con mayúscula. El juicio final también es otro tema de la escatología general. Y la tierra nueva, los cielos nuevos, la regeneración de la tierra y del cielo, es decir, del universo, también es parte, uno de los temas de la escatología general. Entonces es más amplio el asunto aquí. Un tema también de la escatología general que ha causado mucha controversia y la vamos a ver, es el del milenio. Si son uno, dos, tres, cuatro, cinco hasta llegar a 1000, si son nada más un símbolo de un tiempo muy largo, como se acostumbraba a decir, ¿no? Que vivas 1000 años. Bueno, nadie va a vivir 1000 años, pero en el sentido que vivas de mucho, mucho tiempo. Y si hay, bueno, ¿cómo es? Hay los que se identifican como los premilenialistas y postmilenialistas y amilenialistas. Y otro tema también muy controvertido es el del rapto o arrebatamiento. Algunos lo ven hasta con un poco de risa, pero hay otras personas que sí lo consideran como algo correcto y
viven con esta idea de que habrá un momento en que ya no estaremos aquí de manera sorpresiva, seremos arrebatados para encontrarnos con el Señor en las nubes. Hay películas al respecto también. Tenemos que estudiar la revelación de Dios sobre todos estos temas. Y por favor, esto hay que subrayarlo. Por eso está en negritas. No estudiaremos los temas en sí. Hoy vamos a estudiar el arrebatamiento, no, sino la revelación de Dios sobre esos temas. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice la Escritura? ¿Cuál es el contexto de estos temas? Dentro de toda la Escritura, si no podemos sacar y establecer una doctrina a partir de 5 líneas o de un capítulo de la Escritura. No es honesto. Tenemos que estudiar todo el contexto, lo que dice Dios sobre esos temas. La otra división de la escatología es la escatología individual. Se estudia lo que la Biblia dice sobre la muerte, su relación con el pecado, su naturaleza, porque eso es una experiencia pues individual, personal. No es lo mismo para todos. ¿Qué dice entonces la escritura? También vamos a estudiar la enseñanza bíblica en la escatología individual sobre el estado intermedio, lo que le pasa al alma entre la muerte y la resurrección. Y como no lo vamos a inventar, lo que la Biblia dice es lo que vamos a estudiar. Y si no lo dice, pues vamos a tener que decir que no sabemos. Porque también vamos a tener que ser humildes y decir, bueno, mira, aquí no hay, ya le busqué y no encontré. Si hay o no un limbo o varios limbos. Hay algunos cristianos que pues piensan que sí hay un estado intermedio donde un purgatorio, donde uno pues está para limpiarse del pecado y poder entrar al cielo. Como digo, algunos lo toman a guasa, pero no, hay personas que sí lo creen. Está apagado su audio, hermana, creo. Ya. Sí, yo tampoco lo Bueno, escucho. ya regresé. ¿Y qué me dicen de la inmortalidad del alma y su relación con la muerte física? Y si la expresión inmortalidad es correcta. ¿Y qué de la muerte espiritual como distinta de la muerte física? Y luego tenemos el Hades, el infierno, el Gehenna. ¿Son lugares fríos, helados o son lugares ardientes? Todo esto tendrá que ver con la escatología individual. ¿Qué les parece? Entonces tenemos que explorar todo esto para que sepamos lo que creemos los cristianos acerca del escatón, acerca de la escatología. ¿Se les hace mucho? Pues ya ven, el maestro dedicó todo el segundo tomo a estos temas, porque sí es mucho.
Es mucho, sobre todo porque hay también pues mucha confusión. Cuando los temas son claros, pues ya se sacan y ya. Pero cuando hay controversia, cuando hay diversos puntos de vista, cuando hay mucha literatura al respecto, pues sí, se requiere más tiempo y más tiempo de estudio también. La vigencia de la Biblia para el estudio de la escatología. Si queremos de manera honesta conocer qué es la escatología, tenemos que estudiar la Biblia. Hay varias lecturas bíblicas, ahí están, en Miqueas, en Joel, en Isaías. Porque hay quienes opinan que todo estudio de la escatología es una especulación poco práctica. ¿Eso para qué, no? Mejor hay que fijarnos en, pues, en cosas más prácticas, más de la vida, cosas que tratan de cómo vivir mejor, cómo solucionar los problemas sociales, familiares de nuestra época, cómo promover la justicia social, cómo mejorar la amistad en nuestras comunidades. Entonces hay que hacer talleres para pues hacer que las personas se involucren más unas con otras, para que realmente practiquen su cristianismo de manera pues práctica, practiquen, práctica. Es mejor, dicen, fijar atención en el presente y dejar de preocuparnos por el porvenir. De todas maneras, pues, el porvenir va a llegar, queramos que no. Bueno, la verdad es que no podemos contextualizar esos problemas ni encontrar sentido en el presente sin que, pues, primeramente tengamos una idea de la dirección y finalidad de la historia que implique alguna orientación hacia el porvenir, hacia dónde vamos. Mm, Tenemos que pensar también en esto, para bien o para mal, pero somos como seres humanos personas que pensamos en el futuro. No es que pensemos que lo vamos a vivir. A veces estamos ahorrando para comprar algo y resulta que ya no lo compramos por X razón, pero estamos buscando siempre el porvenir, el porvenir. Entonces no lo podemos evitar. Y además, porque está en la escritura. La Biblia es un libro de la práctica, sí, pero también está en la escritura. Está para que nosotros podamos crecer, conocer más a nuestro Dios. Por eso el estudio de la escatología tiene una importancia práctica que va mucho más allá de las consideraciones prácticas. Lejos de perder de vista sus obligaciones sociales y familiares en el presente, de un estudio de la escatología, pues el cristiano recibe aliento para cumplir con ellas. Pues sí, voy a apoyar a personas que tienen necesidades para que cuando venga el Señor me diga, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, tuve frío y me diste ropa. Si esto me mueve, que sí, yo quiero recibir la aprobación del Señor. Entonces, no voy a dejar mis obligaciones sociales, al contrario, con más ganas todavía voy a procurar apoyar a los necesitados. La enseñanza acerca de su herencia eterna hace que el creyente se estimule para vivir anticipando la ciudad que el Señor viene. Además, el estudio del cielo, del infierno como realidades para el ser humano, pues lo hacen más activo en la obra evangelística, porque estamos hablando del destino eterno, del destino final, del escatón. El estudio también ayuda al creyente en el trabajo apologético, preparándolo para responder a los que exigen al cristiano que dé razón de la esperanza que tiene. A ver, ¿tú por qué? ¿Por qué crees? ¿Para qué haces todo esto? Pues para honrar al Señor, porque yo sé que Él viene. El estudio de esos temas estimula la oración y nuestro sentido de dependencia de Dios y robustece el amor que nos expresamos mutuamente. Porque el Señor es un Dios vivo. Y si Él dice que nos vamos a reconocer que somos sus discípulos porque nos amamos unos a otros, pues así es. El estudio de esas verdades promueve el espíritu de arrepentimiento en nosotros y la admiración por la bondad de Dios. Meditar en la victoria que tenemos sobre Satanás nos estimula a vivirla, a glorificar a Dios resistiendo al diablo. Porque sabemos que Él está vencido. Parece que no, pero el escatón nos dice que sí,
está vencido. Por eso estoy segura, con el maestro, de que el estudio de la escatología seguramente va a provocar una espiritualidad más profunda en nosotros. Porque ya no estaremos viendo lo que ocurre, no estaremos en esta situación de que, bueno, la violencia predomina y esta angustia del, ay, ¿qué va a suceder? Sabemos que Él reina, que el Cordero ha vencido. Pero hay una equivocación usual, común. Las Biblias que usamos tienen alrededor de 1000 páginas dedicadas al Antiguo Testamento y 300 al Nuevo. Y casi es costumbre descuidar el Antiguo Testamento y gran parte del Nuevo, pero sobre todo del Antiguo, cuando se estudia la escatología. Entonces nos quedamos con 2/3 menos. La opinión popular, con algunas excepciones, da por sentado que el libro de Apocalipsis trata de las últimas cosas. Entonces podemos quitar todos los libros, estudiamos Apocalipsis y ya. Bueno, la cosa es que el Apocalipsis no es principalmente un libro de escatología. El Antiguo Testamento sí lo es, y en gran manera. No cabe duda, la revelación es progresiva. Lo que el Nuevo Testamento nos enseña aclara la enseñanza del Antiguo, agrega información, pero las bases, lo fundamental, las líneas principales ya están en el Antiguo Testamento. Entonces no podemos estudiar el escatón si no estudiamos el Antiguo Testamento. Sobre todo, por un lado, elaborar una proyección hacia el porvenir sin las doctrinas del Antiguo Testamento de Dios, sobre Dios, como Señor de la historia, el Señor que sacó al pueblo de Egipto, el Señor del Éxodo, que es fiel a su pacto, pues va a ser fabricar un sistema escatológico sin fundamentos. Por otro lado, construir sobre el Antiguo Testamento sin notar las aclaraciones, adiciones del Nuevo Testamento, pues nos va a llevar a una escatología que va a repetir la primera venida de Cristo, porque es de lo que habla el Antiguo Testamento. Entonces tenemos que juntar las dos partes. La revelación del Antiguo Testamento se inclina hacia el porvenir. Hay un constante empuje hacia adelante, la historia es lineal, progresa, cumple con fines y propósitos. Entonces, si es una equivocación usar unos cuantos textos para desarrollar una escatología alrededor de ellos. Agarrar uno que otro profeta y luego algún apóstol por allí y tratar de hacer una escatología sin tomar en cuenta el todo, sin tomar en cuenta la estructura de la revelación progresiva y la unidad de los dos testamentos en relación con el escatón. Estas escatologías, que no toman en cuenta toda la escritura, pues se concentran en uno o dos acontecimientos. Por ejemplo, el rapto, que dijimos, el arrebatamiento, o la pura segunda venida, San Mateo y Apocalipsis, la posesión de la tierra por Israel. Y hay bueno, bastantes personas que están pensando en, ya va a venir el Señor porque ya Israel, ya es el Estado de Israel y está rodeado de enemigos, pero eso se está venciendo. Pero se concentran en eso, como si eso fuera la totalidad de la escatología. Y hasta hay algunos que dicen que ya se va a reconstruir el tercer templo y que ese será el evento clave para que regrese Jesús. Bueno, vamos a ver. El Antiguo Testamento y el porvenir, toda la revelación del Antiguo Testamento, decíamos, se inclina hacia adelante. La historia es lineal, progresa, hay un constante empuje hacia adelante, hace resaltar el tiempo postero, pero el énfasis está en de que algo viene, que hay fines, que hay propósitos, que la historia no se repite, parece que se repite, porque finalmente somos seres humanos y los seres humanos sí se repite, somos los seres humanos. Y entonces parece que sí, pero hay un progreso. Hay metas en función de otras metas, haciendo una cadena de metas que conducen al gran cumplimiento.
las profecías mesiánicas, las de la restauración del pueblo de Dios, las de una futura felicidad, se ligan, se complementan, es una cadena. Por eso sería un error no contextualizarlas en cadena, una con otra. No los podemos separar. Se equivocan los que no prestan atención a estas profecías. Eso es del Antiguo Testamento. Mm, tiene que ver. Y los que interpretan estas profecías como si no estuvieran concatenadas, como si ellas no tuviera que ver con Miqueas. Otra equivocación es interpretar las profecías como si no tuvieran contexto histórico, como si no tuvieran sentido en su propio tiempo. Por ejemplo, tenemos Miqueas 4. Dicen, esta se refiere al milenio. A ver, pues dice que en los posteros tiempos, que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes, más alto que los collados, correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley, de Jerusalén la palabra de Jehová. Juzgará a él entre muchos pueblos, corregirá naciones poderosas hasta muy lejos, martillarán sus espadas para asadones, sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Se sentará cada uno debajo de su vid, debajo de su higuera. No habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Sostienen que tiene que ver con el milenio. Bueno, si tomamos en cuenta el hecho de que Miqueas escribió para un pueblo que vivió unos 700 años antes de Cristo y que esperaba la venida del Mesías, aunque no estaban muy seguros de la continuidad de Israel, pues tal interpretación sería una indebida imposición al texto. Pues, lenguaje mesiánico, sí, pero con el milenio parece que es un poco forzado. Las claras afirmaciones del capítulo 5 confirman el contexto mesiánico. Además, tenemos que entender el sentido de la frase los posteros tiempos, el sentido de aquellos tiempos y en su uso general en la Biblia. Los posteros tiempos no se refieren por necesidad al fin del mundo, como algunos alegan. Lo que el futuro abarca debe determinarse por el contexto de cada caso particular. De la misma manera, cuando Jacob habla del futuro de sus hijos, allá en el capítulo 49 del Génesis, pues no es que estuviera hablando de la segunda venida de Cristo, aunque sí, los versículos de 8 al 10, cuando habla de Judá, vienen al caso de una escatología, pero sería sacar del contexto la profecía de Jacob. Jacob está hablando de sus hijos. El escorzo profético. El escorzo es una técnica en el arte para reducir las dimensiones. En la pintura se representan las distancias como algo cercano, en la literatura una lejanía como algo cercano. Si ven aquí en este cuadro, el puente pues está como recortado, no está alargado como pues tendría que ser porque para que se vea como algo cercano. Es una técnica que emplean. Entonces, es la perspectiva. Empezó sobre todo en el Renacimiento con Masaccio, pero de hacer esto, de acercar las distancias. Se le llama escorzo y es una técnica que aprenden los que quieren dibujar bien. Pues nosotros vamos a ver el escorzo profético. ¿Qué es? Allí nos vamos a quedar. Si a alguien le interesa buscar lo del escorzo, que lo busque. Ahí nosotros vamos a hablar del escorzo profético. Es decir, cómo en las distancias se presenta como algo cercano, algo que está lejano se presenta como algo inmediato. ¿Qué les parece?
¿Ya anotaron la tarea? El escorzo Pues profético. sí, para ahorita la primera clase, maestra, sí, está todo un poco complicado y enredado para mí, ¿verdad? Sí, Pero sí, quiero hermanita. pensar que, como dice usted, ya vamos a tomar un tema del escorzo profético, que se presenta algo lejano, inmediato, pues ya va a ser un tema que vamos a ir, usted nos va a ir deshebrando, ¿verdad? Y poder nosotros tener una visión más clara del tema. Muchas gracias. Sí, nos vamos a ir despacito, ¿eh? Porque Perfecto. sí, ya se dieron cuenta, ¿no? De lo complicado que es. Sí, la verdad sí, pero qué bueno que nos vamos despacio, gracias. Y les voy a dejar así casi siempre con algo que les mueva. A ver, el escorzo profético. ¿Qué es eso? Pues alguna otra comentario. No se han espantado, porque también muchas personas se espantan, de esos temas. ¡Ah! La venida de Creo que Cristo. los dejó mudos, maestra. Más que susto, para mí es preocupación todo esto. ¿Cómo le digo usted? Pero muy interesante de verdad. Muy interesante. Un gran reto. Sí. Es que también de entrada Espantados ya como que estamos, dice. Cerrar. Muchas gracias, hermana. Muchas gracias de verdad. Ciérralos si Bueno, quieres. entonces, este curso es para los valientes. realmente intentes ser. Pero sí, de verdad, yo espero que, ¿no? Que sí va a ser de mucha bendición, por lo que les decía, ¿no? Estamos hablando de temas que son controversiales, hay muchas personas que piensan cada cosa. Entonces tenemos que irnos despacito y pues viendo qué dice la escritura, ¿no? Con humildad, acercándonos a ver qué dicen los textos desde el Génesis. Ujú. Y es que de entrada Sí, también como que no es todo o sea, no todos los cristianos es lo que creemos, ¿verdad? O sea, hay así unos que es. piensan, como decías, muy sesgado o con Ujú. algunos versículos hacen o imponen toda una doctrina. Ese es Sí, el asunto. sí, Entonces, pues sí. hay que estudiarlo a fondo. Ujú, ujú. Gracias. Sí, pero es fascinante. Los temas, como digo, son fascinantes y tienen que ver con la vida diaria, ¿no? También, como cómo vivimos, qué estamos esperando. Ujú. Perdón, entonces aquí Listo. es, bueno, en este Sí, curso es donde nos va a explicar si, o sea, eso de que si va a haber arrebatamiento y todas esas Bueno, a cosas ver, que, dale. bueno, que e- Ahorita hemos dale. escuchado. eventualmente vamos a ver qué dice la Biblia, sí. Sí, Gracias, Y, por maestra, por... ejemplo, entonces, realmente eso, o sea, digamos que lo que creemos o lo que nos han explicado o enseñado en otras iglesias sobre, pues, algunas cosas del fin, entonces podría estar como errado, ¿no? podría estar, podría estar. Y nosotros, como les digo, con mucha humildad, ¿eh? Humildad y pues mesura y consideración, vamos a exponer lo que dice la Escritura, lo que dice la Biblia y ya. Pero lo que dice la Biblia en todo el contexto, no nos vamos a agarrar unos versículos, porque ese ha sido el problema de que algunas personas han tomado nada más pedazos de versículos y en base a esos trozos han construido toda una estructura. Y pues no, ahí sí no, ahí sí diferimos, diferimos. Ok, ok. Bueno, va a estar interesante, va a estar bueno. Sí, 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 va a estar. Dos observaciones. Estaba yo oyendo a alguna experta en las guerras que hay ahorita en Medio Oriente, para no variar, Sí, y coincidió precisamente las referencias que nos dijiste de que cuando se construya el tercer templo va a ser señal de que venga Jesucristo. Y luego también mencionó el asunto de que deben regresar todos los israelitas a su lugar de origen. Y dice nada más que hay dos problemas aquí. Primero, el hombre no determina la venida de Cristo. Si el hombre va a construir un templo, pues bien, que lo construya. Pero entonces eso quiere decir que el hombre sabe más que Dios.
y de que él va a marcar el hombre el momento en el que regrese Cristo. Y del asunto de los que regresen a su territorio, pues se la van a ver en figurillas porque no van a caber en el territorio que parece que les toca. Entonces también no debemos tomar a pie juntillas todas esas cosas, decía ella, ¿no? Ujú. Bueno, a lo mejor sí caben. No son tantos, ¿eh? No son tantos los judíos. Ok. No, a lo mejor sí caben, pero pues tampoco van a querer venir todos, ¿no? Los que están bien en sus lugares que han estado ya 1000 años, quizá no van a querer regresar. Hay algunos que están regresando, sí, de India, de China, de África, pero pues habrá otros que no. Entonces, sería otra vez lo que acabas de decir, ¿no? Supeditar la venida del Señor a un esfuerzo humano que está bastante raro, ¿no? Pues sí, y los hijos de israelitas que nacieron en Alemania no son israelitas, son alemanes, por Sí, ejemplo. porque sí, 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 claro, pero están hablando de la etnia, ¿no? De la Sí, etnia. sí, por supuesto, sí, yo eso lo entiendo. Pero sí, Ajá. Pero aún así, ¿no? Digo, los que están allá en Alemania y están bien, pues ¿por qué se van a querer ir a vivir a Israel, no? claro, Entonces sí, no. Pero ahí está, ¿no? Ahí está, de todas maneras, la idea de Maestra, que una pregunta. ¿En sí, dónde se graban las clases? ¿Dónde las podemos en, escuchar de nuevo? en YouTube, el, bueno, MacDiel, Oscar MacDiel, él es el encargado de hacerlo, él lo ha hecho. Creo que quizá una o dos clases no, pero el 90% de las clases sí están grabadas en YouTube, en la Fundación Gerald Nineheis. Sí, ahí están. Yo siempre las escucho cuando se me pasa algo, así voy y las vuelvo a escuchar ahí. Ajá, sí, ahí están. Sí, Gracias, doctora. sí, es el trabajo que hace Oscar también para la fundación. Él sí que prepara los videos, también es el que hace los promocionales. La del TikTok. Ajá. Él es buenísimo, ¿eh? Es buenísimo para hacer los promocionales. Bueno, para el trabajo de medios, realmente Dios le ha bendecido con mucha creatividad. Es muy bueno. y es cierto, es muy talentoso. Oh, súper talentoso, bendito sea Dios. Sí, Gracias a Dios por la vida de esas personas que usan sus talentos. sí. Bueno, pues entonces ahí vamos, ¿eh? A estudiar. Buenas Ok, noches. maestra, muchas Buenas gracias. noches. Buenas noches a todos. Muchas Buenas gracias. noches. Igualmente, Buenas gracias, noches. buenas noches. Ahí les dejé el link de la página de YouTube para que la copien y ahí vean los videos. Ay, gracias, Andy. Gracias. Ahí está en el chat. Gracias, Ajá. hermana Andy. Buenas noches. Buenas noches, Gracias, buenas saludos. noches, hasta luego. Saludos. Adiós.